en ciertos momentos, hermanos, hay cosas que nos comentan, que vienen a nosotros de alguna persona. Pueden ser buenas o malas noticias, o a veces incluso puede ser un chisme, y que se genera en nuestros corazones ese gran anhelo y ese deseo de compartir con la primera persona que nos encontramos y está ahí y queremos decirlo, anunciarlo. Y bueno, como digo, a veces puede ser malas noticias, pero compartimos, buenas, pero como vengo mencionando también, el chisme es difícil, ¿no? Y como que nos atrae, nos gusta escuchar de ciertas personas. El chisme es cuando ya es una noticia distorsionada, cuando ya es una noticia no de primera mano, sino que ya se lo ha cambiado y nos enteramos y enseguida queremos comunicar a otras personas. Y bueno, y así es muchas veces el estilo de vida que llevamos. Por un lado está bien, no a los chismes, sino más bien a compartir, pero sobre todo buenas noticias. Divulgamos cualquier cosa, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros como cristianos nos corresponde o nos toca divulgar nuestra fe? ¿Cómo es usted en esta situación como cristiano? ¿Qué hace usted para divulgar su fe? Para divulgar lo que Dios ha hecho en usted. Arde en su corazón ese anhelo, para que ojalá con la primera persona que me encuentre en mi familia, en el trabajo, yo poder comunicar mi fe, comunicar lo que yo soy. No sé si usted tiene ese anhelo y busca las maneras cómo poder compartir. Otras cosas parece que sí las compartimos fácilmente, pero cuando se trata de algo tan importante, como van a ver más luego, y que es urgente, como que nos detenemos. No divulgamos nuestra fe, divulgamos cualquier otra cosa menos lo que es más importante. Entonces, la pregunta es, ¿divulga usted su fe en Cristo como Señor y Salvador? Si es así, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿A quién? Eso es lo que voy a mostrar en esta mañana, y vamos a hacer una pausa del libro de Primera de Samuel y voy a compartir otro tema que, bueno, ustedes saben que cada 2 meses siempre tomamos un espacio para hablar de las misiones del Señor, hablar de lo que es esa gran comisión que el Señor nos dejó. Entonces hoy nos corresponde pues un tema que va más o menos dirigido en este sentido, en divulgar nuestra fe. Así lo he puesto en este título, divulgar la fe. ¿Cómo está usted como cristiano? Como vengo diciendo, ¿cómo lo expresa? ¿A quién expresa? ¿Cómo muestra lo que usted es, esa nueva criatura en Cristo? Os habíamos cantado también, soy una nueva criatura. No sé si usted lo cantó, se identificó con esto. Si es así, si es una nueva criatura y en verdad lo siente desde lo más profundo de su corazón, pues vamos a ver que va a haber en su interior algo que le va a generar para que usted divulgue su fe. Bueno, vamos a ver en este caso, en la primera carta a los tesalonicenses del capítulo 8, el verso 8 del capítulo 1, solo un versículo, vamos a revisarlo en esta mañana. Primera de Tesalonicenses 1, 8, si usted puede abrir sus Biblias ahí para revisar este versículo. Primera de Tesalonicenses 1, 8. Y aquí vamos a ver cómo Pablo nos muestra justamente esto. Si ya lo tiene, vamos a leer juntos. Primera de Tesalonicenses 1:8. Dice de esta manera: partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar, a tal punto que se ha divulgado su fe, si ve ahí, a tal punto que se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Bueno, el apóstol Pablo está escribiendo esta primera carta a esta iglesia de Tesalónica y pensando un poco en el contexto de lo que fue esta iglesia, cómo inició. Si ustedes pueden ver en el libro de Hechos, capítulo 17, ahí nos muestra un poco cómo Pablo en su segundo viaje misionero llega a Tesalónica. Tesalónica está justamente en esta provincia de Macedonia y es ahí como entra y bueno,
aparentemente parecía que sí lo recibían, después se hace un alboroto ahí con la gente y luego tienen que mandarlo sacando de esta ciudad y parte a otra ciudad, a Filipos. Bueno, pero ya divulgó su fe. Divulgó su fe y muchos creyeron en medio de todo el conflicto, en medio de todas las situaciones difíciles que podemos ver ahí en el Nuevo Testamento, en todos estos viajes misioneros que hizo Pablo. Pero él divulgó la fe, porque en verdad en su corazón sí que estaba ese gran anhelo, ese deseo de proclamar su fe a quien sea, en donde sea y como sea. Y así encontramos en las cartas, en el libro de Hechos, a este gran apóstol Pablo. Y aquí, luego de un tiempo, cuando ya esta iglesia se estableció, en medio de las dificultades, en medio de las interrogantes que esta gente tenía, sobre todo Segunda Venida, y ahí ustedes pueden ver la primera y la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo después escribe esto y se da cuenta que ahora esta gente que ahí escuchó el evangelio porque él divulgó esa fe, ahora ellos están proclamando, ellos están divulgando su fe en Dios. Dice que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Bien, entonces vamos a ver unas 3 cosas aquí con respecto a este versículo que tiene que ver cómo se divulga nuestra fe, cómo tiene que ser. Bueno, en primer lugar, vamos a ver los que divulgan la fe. Bueno, ahí usted no sé si las va a apreciar, estas fotos, son unas fotos que van a salir, que justamente fue de esta semana misionera. Estuvimos allá en Mariano Acosta, en las comunidades de la Florida y Yanajaca, unas 2 comunidades que pertenecen a esta parroquia, y recién regresamos en la noche, ayer el sábado. Bueno, algunas fotos van a salir al final, voy a presentar más fotos, un poco, a darles un pequeño informe de cómo fue, pero ahí están, los que divulgan la fe. Y empieza este versículo, primera de Tesalonicenses 1:8, cuando dice partiendo de ustedes. Cuando dice partiendo de ustedes, esa palabra ustedes, ¿a quién se está refiriendo Pablo? A los cristianos, porque ya se habían convertido ahí en esta región de Tesalónica, y dice partiendo de ustedes, a esta iglesia de los tesalonicenses, que son los cristianos, dice el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. Entonces, ¿quiénes son los que divulgan la fe? Los cristianos, los que creen en Jesús, los que tienen la esperanza de la vida eterna. Ellos son los que divulgan la fe. Si no está Cristo en sus corazones, si pues no hay la salvación aún, pues no tiene que divulgar, no hay nada que mencionar. Todavía está en una situación crítica, difícil, de oscuridad, de condena y todo, pero gracias al Señor, de los que hemos recibido por su gracia la salvación y hemos creído, hemos puesto la fe en Él, entonces somos salvos y Él nos impulsa a que nosotros divulguemos la fe que tenemos ahora. Entonces, los que divulgan la fe son todos los cristianos. Si usted se considera cristiano, entonces pues va a sentir esa necesidad, va a sentir algo grande que lo impulsa, que lo empuja de una u otra manera para que usted divulgue su fe en Cristo Jesús. Entonces son todos los cristianos. Y aquí en Hechos encontramos este versículo que es muy conocido, tal vez para muchos, Hechos 1:8, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, cuando digo, ¿quién divulga la fe? Son todos los cristianos, pero el cristiano es el que, claro, ha puesto la fe y es el que ha recibido, ¿qué? El Espíritu Santo. Los cristianos tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo que está en nosotros, el que genera ese gran poder para que nosotros anunciemos a Cristo, prediquemos a Cristo, que anunciemos, que divulguemos la fe en Él. Pero ha sido por medio de ¿qué? De su Espíritu Santo. Pero para todos aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo por la fe que hemos puesto en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Bien, ellos son los que divulgan la fe. También sería los que escuchan o los que escucharon el Evangelio y lo creyeron. Aquí quiero ser un poquito más específico porque parece ser que muchos solo escuchan el Evangelio, pues 1 mes, 2 meses, 1 año, 5 años, 10 años, tal vez están escuchando todo el tiempo el Evangelio,
pero no creen. Y esto es complicado, porque puede ser que de esta manera nos convertimos solamente en religiosos, que asistimos a un lugar, a una iglesia, lo que sea, y solo estamos ahí, solo escucha y escucha y escucha, pero no hay la fe en Cristo. Y esto es complicado porque los que están solamente en estas condiciones, solamente de escuchar y escuchar, en algún momento pues no van a estar, porque se van a cansar. Aburrido se vuelve esto, ¿no? Cuando solo escuchamos y no creemos. No nos dura mucho, porque pues enseguida ya ahí dejamos, como que no tiene sentido esto. Y por eso el apóstol Pablo en Efesios, Efesios 1:13, dice, en él también ustedes, otra vez se refiere a los que hemos creído, a los cristianos, dice, en él también ustedes cuando oyeron, mire aquí lo que dice, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, aquí está, ¿no? Y lo creyeron. Ahí dice que fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Entonces claramente nos dice que muchos pueden escuchar el evangelio, muchos pueden estar atentos al evangelio, pero ¿quiénes son los que en verdad creen? ¿Quiénes son los que en verdad pues han abierto su corazón con toda la fe a Cristo? Han reconocido que Él es su Señor y Salvador. Porque repito, hay muchos que solamente escuchan y escuchan y escuchan y escuchan, se cansan de escuchar, pero no creen. Por eso Pablo lo recalca aquí en esta carta de los Efesios, ¿no? Dice, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y le enfatiza, ¿no? Recalca aquí, y lo creyeron, entonces sí fueron ellos marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿Cómo se identifica usted? ¿Cómo se identifica con esto que está diciendo aquí la palabra del Señor? Entonces, los que divulgan la fe, pues son todos los cristianos, todos los que han escuchado el evangelio y lo creen. Espero que al menos los que estamos acá tengamos estas características, ¿sí? Que nos muestra aquí. Todos yo creo que han escuchado, pero espero que todos lo hayan creído. Que todos nos identifiquemos con esto, porque esto nos da la esperanza de la vida eterna. Esto nos hace nuevas criaturas. Esto hace en nosotros nuevos hombres, nuevas mujeres con una nueva mente, un nuevo corazón. Nos transforma, nos regenera. Somos otras personas y con una gran esperanza de la vida eterna, que es algo inexplicable muchas veces lo que le pasa a un cristiano cuando ha puesto la fe en el Señor Jesús. Los que divulgan la fe entonces son los que escucharon y creyeron. Es más o menos como esto. Si tal vez podemos relacionar. Miren, si yo puedo ver a un periodista, ¿no? Que desde la mañana pues está ahí, o digamos un reportero está recopilando todo lo que pasa en el día, sea noticias locales, internacionales, está ahí anotando con todos los detalles porque a mediodía, en la mañana o en la tarde, perdón, se tiene que pasar en un noticiero y todo tiene que ser divulgado para que todas las personas, no solo en la ciudad, sino que en el país entero y en el mundo, escuchen lo que pasó en el día. Son los noticieros, ¿no? Pero alguien está ahí anotando todo, porque tiene que salir de la mejor manera. Y algo así, yo pensaba, ¿no? Creo que como cristianos deberíamos estar atentos a recopilar, a llenarnos de la palabra de Dios, para que cuando haya la oportunidad de anunciar, de divulgar nuestra fe, lo hagamos bien. Pero tenemos que alimentarnos, así como ese reportero que coge lo que más pueda para transmitir al mundo entero a través de un noticiero. O puede ser esto también, ¿no? En cuanto a lo que es divulgar la fe, como ese reportero que recopila, ¿sí? Pero también tendríamos que nosotros como recopilar, por ejemplo, si tenemos que atender necesidades en nuestra casa, en el hogar, tenemos que trabajar mucho, tenemos que proveer, entonces tenemos que prepararnos en todo esto porque tenemos que dar. Tenemos que mostrar responsabilidad a nuestros hijos, si es que somos padres de familia, que nosotros tenemos que trabajar duro porque esto tenemos que dar a conocer, un buen ejemplo, tenemos que mostrar responsabilidad. Estamos divulgando algo bueno. Esta es nuestra tarea también, pero no se diga cuando tenemos que divulgar nuestra fe, con mayor razón. Bien, entonces, en primer lugar,
son los cristianos los que divulgan la fe. En segundo lugar, según el versículo, seguimos, dice que el mensaje del Señor se ha proclamado. El mensaje del Señor es justamente el Evangelio. Dice, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino ¿en dónde? En todo lugar. Entonces, hay que divulgar nuestra fe en todo lugar. Lo que dijimos de ahí, en dónde, pero Hechos 1:8 otra vez, la segunda parte, ¿dónde tenemos que divulgar? ¿Dónde tenemos que anunciar? Tanto en Jerusalén como Judea, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Bueno, entonces, ¿dónde? ¿Dónde ha sido? En todo lugar. ¿Qué es todo lugar donde tenemos que difundir nuestra fe? Empiezo con el hogar. Bueno, tal vez ya se ha repetido muchas veces esto. Sí, en la casa hay que proclamar, hay que divulgar, hay que mostrar, hay que evangelizar, correcto. Pero lo que yo he detectado, algo medio raro, podríamos decirlo así, que se lo dice de una forma muy indirecta. ¿En qué sentido? En el hogar, muy bien. Si usted es un cristiano, en su casa no son cristianos los demás y usted quiere que también conozcan al Señor, ¿qué hace usted? Ahí en primer lugar tenemos que divulgar nuestra fe. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Ahí sencillamente les decimos, bueno, busca a Dios. Si usted es el hijo, le dice a sus padres, a sus hermanos, como sea, pues busquen a Dios. O los padres a los hijos, si los padres son cristianos, les dicen a los hijos, busquen a Dios. O de pronto crean en Dios. Claro, así es, pero esto no es divulgar la fe. O les dicen, tengan fe. Así se escucha en las casas, ¿no? O es que Dios te puede ayudar. Dios sí te puede guiar en todo esto. Correcto, así es, pero no está divulgando la fe. Eso no es divulgar la fe en la casa. Y solamente nos limitamos de esta manera, entre comillas supuestamente, a divulgar la fe o a evangelizar en nuestro propio hogar. Cuando en realidad se debería anunciar directamente y decirle, ¿sabes qué? De pronto pues un padre que evangeliza a su hijo puede decirle, ¿sabes qué? Quiero decirte algo. Tú eres un pecador y como pecador pues estás condenado, estás separado de la gloria de Dios y entiende que Jesús murió por ti, Jesús te ama y deberías arrepentirte y confesar tus pecados y abre tu corazón a Jesucristo y Él te va a salvar, te va a dar vida eterna. ¿Ha compartido así su fe en la casa? ¿Ha dicho así? Parece que a veces no somos directos en compartir o divulgar la fe, solo lo hacemos como por las ramas, diciendo cosas tal vez para nosotros como interesantes, pero no somos directos, no divulgamos nuestra fe como tiene que ser, no evangelizamos correctamente. Y eso es en el hogar, en el trabajo, de la misma manera. Parece que algunos que dicen ser cristianos, que tienen la fe, pero lo tienen escondido. No divulgan su fe. En el trabajo, bueno, dependiendo del trabajo, yo creo que para mí sería ahí donde la manera como divulgar la fe, yo creo que con un buen testimonio. Con un buen testimonio de ser un buen trabajador, un trabajador íntegro, honrado, puntual, que sea servicial, que sea pues ágil, que sea pues hábil en todas las cosas. Esto es divulgar la fe. Que los demás vean que es diferente. Algunos dirían que raro. Bueno, que lo digan raro. Si lo dicen que es raro por hacer bien las cosas con integridad, bien, usted está divulgando la fe. Y para que después ellos entiendan que es por Jesucristo que usted es un buen trabajador. Así se debería divulgar en el trabajo su fe. En el lugar de estudio, si usted está en el colegio, en la universidad, con mayor razón, ahí como jóvenes, pues a veces como que los jóvenes tienen un poquito de recelo, cómo divulgar la fe. Sea un buen estudiante, no copie como los demás, no haga las cosas así nomás con tal de rápido pasar el semestre y tener el título como sea íntegro, que los demás vean que usted es diferente en sus estudios. Eso sería la manera de divulgar la fe. En los lugares de recreación, donde usted esté, cómo hace en su barrio, ¿qué pasa su vecino, su vecina? ¿Qué dice de usted? ¿Cómo lo identifica? Bueno, lo lamentable, a veces dice, no, es que, dice,
ella o él ha sido cristiano, no, dice, yo no quiero saber nada del cristianismo. Qué pena que da esto, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a eso? Más bien, divulgar la fe tiene que dar un buen testimonio, que los demás sepan que usted es un cristiano y que tiene a Jesús en su corazón, en el círculo de sus amigos, cuál es su comportamiento, cómo muestra, cuáles son sus palabras, sus expresiones, qué dice ahí delante de sus amigos, o es que es igual, que no cambia nada. ¿Cómo vive usted ahí en medio de sus amigos? ¿Cuál es su actitud? ¿Cómo es su reacción ante ellos? Y también el trabajo misionero de la iglesia. Bueno, ¿cómo está usted en cuanto a las misiones? A las misiones que nuestra iglesia organiza. Bueno, yo doy gracias al Señor aquí por esta semana, ya les voy a mostrar un poco más, fue bien impactante, doy gracias, al Señor muchísimo, porque en verdad yo creo que aquí, no sé, pero yo con el equipo que fuimos, pudimos sentir que sí, muchos de ustedes estaban orando. Digo muchos porque no sé, quisiera saber que todos estuvieron orando esta semana, pero sé que sí, muchos estuvieron orando por esta semana donde estuvimos haciendo misiones y pudimos sentir el clamor de la iglesia, clamando por ese equipo que estaba allá divulgando la fe. Doy gracias al Señor también por ese equipo que fuimos. Creo que éramos como 25 personas que estuvimos allá. El día viernes se agregaron más, estuvimos más de 30 de aquí de la iglesia. Pueden imaginar esto, ¿no? Un buen grupo ahí conviviendo juntos, una semana viviendo juntos. Ahí les decía al equipo, aquí sí que les conocí a todos, ¿no? Los conocí bien a todos, sí, de alguna manera. ¿Cómo los conocí? Ahí les decía, ¿no? Ya sé quién ronca más, ya sé quién se despierta más temprano, ya sé cuál es el color de la pijama que usa ahí con los que dormíamos. Bueno, y ya los conocí como cuando se levantan recién de la cama, bien despeinados. Bueno, entonces fue un buen tiempo de conocernos, 25 personas de aquí de la iglesia viviendo una semana juntos, ¿no? Bien interesante. Pero decía, los que están orando, los que han ido, pero también doy gracias al Señor porque muchos de ustedes han contribuido, colaboraron para que todo lo que hicimos en esa semana pues haya sido posible, porque los recursos son bastantes. Ya va a ver un poco de esto, cómo funcionó, cómo se hizo. Bien, entonces esto es uniéndose también al trabajo misionero de la iglesia, identificándose con esto, uniéndose de alguna manera a las misiones que hoy estamos haciendo aquí en la iglesia, en todo lugar. En este caso, pues es en esta comunidad, en esta parroquia de Mariano Costa, pero dos comunidades que están, una un poquito lejos, la otra más cerca, sí, son La Florida y Yanajaca. Ahí estuvimos esta semana, divulgando la fe, como nos dice aquí, en todo lugar. Bueno, puedo hacerlo en todo lugar, pero ¿quién va un poquito más allá lejos, no? ¿Quién es el que va? Bueno, el Señor nos mostró de alguna manera y ahí hemos estado visitando y divulgando la fe, proclamando el Evangelio. En tercer lugar, aquí nos dice el versículo, dice, a tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Esto me impactó muchísimo de este versículo. Dice, a tal punto quiere decir en gran manera, de una manera extraordinaria, dice Pablo, ¿no? A tal punto que la fe, donde estas personas al inicio pues no querían escucharle a Pablo, después ellos se convierten y ahora después de un tiempo Pablo dice que ellos están divulgando su fe en Dios, que ya no es necesario, dice que nosotros digamos nada. Los misioneros se quedaron sin trabajo aquí, ¿no? Ya, porque la iglesia estaba divulgando la fe. Entonces yo lo puse aquí con mucha diligencia, y ahí está una foto, ¿no? Una foto que allá ya llegamos, ese es el lugar. Ustedes están viendo que estamos bajando unos tubos de agua. ¿Y para qué llevamos unos tubos de agua, no? Porque habíamos detectado que allá no había baños, todos estaban más que dañados, no había agua, y dijimos, bueno, en primer lugar, para nosotros, ¿y ahora qué vamos a hacer sin baños? Entonces tenemos que trabajar, pero al mismo tiempo esto iba a ayudar para la comunidad.
Y pensamos en muchas cosas ahí y dijimos, por aquí vamos a empezar. Así que el primer día trabajamos en plomería, instalando todos esos baños, una ducha. Y bueno, eso era en primer lugar para nosotros, pero esto era que impactó también a la comunidad, porque era de ellos, eso estaba totalmente destruido, dañado, nadie hacía nada y hemos llevado todos los materiales. Ese fue nuestro primer trabajo, de manera extraordinaria, porque miren lo que pasa acá en 1 Corintios 9:16, donde nos dice Pablo otra vez: sin embargo, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el Evangelio. O sea, cuando se divulga la fe, no es que, yo fui a las misiones, yo hice esto. Pablo dice, para nada. No significa esto, es que yo soy, es que yo el misionero, es que yo apoyo. No, dice, esto no es así. Dice, ya que estoy, Pablo nos recalca esto, dice, ya que estoy bajo la obligación ¿de qué? De hacerlo. Es una obligación, es una responsabilidad para nosotros los creyentes de divulgar nuestra fe. Como creyentes pues tenemos que entenderlo claramente, esto es nuestra responsabilidad. Y después Pablo dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Diríamos entonces, ay de nosotros como Iglesia Puente de Amor si no salimos a las misiones. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué va a suceder de nuestra iglesia si nosotros no salimos a predicar el Evangelio? Así sería, ¿no? Ay de mí, ay de nosotros como Puente de Amor si no predicamos el Evangelio. Pues bien, para esto entonces sí que hay que ser muy, muy creativos, ¿no? Como dije, ya voy a mostrar un poquito más cómo tuvimos que ser creativos en todo esto, en cuanto a poder llegar allá a estas comunidades, porque les comento aquí, ¿no? Parece que fuese fácil, bien, hacemos, nos vamos, entonces seguimos predicando. No es tanto así. Al menos en estas comunidades, pues si escuchan que alguien llega a anunciarles la palabra de Dios, el Evangelio, no le paran asunto nadie. Nadie quiere escuchar, nadie quiere saber. Y ahora, ¿cómo captar? O sea, ¿cómo generar para que capten la atención? Ahí es donde el Señor nos dio sabiduría, nos guió cómo hacer un plan, una estrategia, cómo llegar a estas comunidades para que ellos nos escuchen, para poder divulgar nuestra fe. Y el Señor, como digo, sí nos dio mucha sabiduría en ese sentido, haciendo muchas cosas ahí que eran para ayuda de ellos. Entonces ellos sí venían y luego pues nos escuchaban. Aquí hicimos algunas cosas. Les comento ahora, después les voy a mostrar las fotos. De antemano habíamos sondeado un poco las necesidades, bien atentos a todo lo que puede pasar ahí o lo que necesitan. Ya les dije en algún momento, todos usan botas de caucho, entonces dijimos, vamos con botas de caucho y les vamos a vender al precio de costo. Y todos por ahí, y esa tienda que llevamos, bueno, para generar un poco la atención. Y ahora como íbamos a estar una semana viviendo con ellos, ¿qué íbamos a hacer? En un cierto momento, alguien que dijo, ¿será que me pueden traer un material eléctrico? Porque vendemos también de ferretería allá. Entonces dijimos, claro, yo le pregunté, le digo, ¿y qué va a hacer? Dice que tengo que hacer algunos arreglos en mi casa de electricidad. Yo le pregunté, ¿y sabe electricidad? No sé, pero hago, a veces funciona, a veces no funciona, me dijo, ¿no? Yo entre mí dije, ya. Y le dije, ¿ustedes estarían dispuestos a venir a un taller de electricidad para que ustedes aprendan electricidad? Claro, dijo, qué buenísimo, nadie nos ha enseñado. Bien, las mujeres, ¿saben hacer una torta ustedes sin horno? No, nunca hemos hecho una torta. Bueno, ya vamos a darles un taller, entonces, ¿cómo se hace tortas? ¿Saben tocar guitarra? No, pero nos gustaría. Bueno, entonces ya les vamos a dar un taller de música. Y entonces mandamos los volantes, vengan, talleres de electricidad, talleres de cocina, talleres de música. Incluso pues vamos ahí hubo la oportunidad de que mi hija también vaya con ese consultorio de odontología en las tardes para todos. ¿Qué tal ahí la comunidad? Toditos llegaron.
Bueno, entonces ahora es la oportunidad para divulgar la fe. Así que yo estuve con ese taller ahí de electricidad, enseñándole electricidad, y después les dije, ¿saben qué? Ustedes son pecadores. Ahora sí. Qué fácil predicar el Evangelio. Y tienen que arrepentirse y Jesús les ama. Bueno, no fue tanto así, ¿no? Pero enseñándoles Romanos 3:23. Romanos 3:23. Y repitan esto, así dice la Escritura, por cuantos todos han pecado, están privados, alejados de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué dice la Escritura? ¿Todos son pecadores o no? Sí, somos pecadores. Bien, entonces están privados de la gloria de Dios, ustedes son pecadores. Y luego mostrarles lo que hizo Jesús en la cruz, mostrarles el amor de Jesús hacia ellos. Entonces ya se quedaron pensando, ¿no? Pero hubo la oportunidad de predicarles casi a toda la comunidad. Y esa es la estrategia, ¿no? Como con diligencia, como se dice, de manera extraordinaria. Y al final pudimos tener el día viernes, sí, les dijimos ahí, Javi, ¿no? En 3 días aprendieron una canción de cero, ¿no? A tocar la guitarra, pero les enseñamos una canción cristiana. Ellos querían que les enseñen otras canciones. Dijimos, no, aquí va una canción cristiana. Pero les interesaba aprender a tocar guitarra y lo lograron. Y entonces Javi les dijo, el día viernes ustedes se van a presentar, porque vamos a hacer un programa especial y ustedes son los invitados donde ustedes se van a presentar y van a tocar la canción. Vengan con terno y todo, les decía, ¿no? Y claro, entonces toda la comunidad dijeron, va a haber un espectáculo, va a haber todo, y ahí preparamos todo un escenario, ¿no? Ellos eran los invitados principales. Y toda la gente querían ver cómo iban a tocar la guitarra estas personas que en 3 días habían aprendido, ¿no? Entonces de ahí los jóvenes también hicieron todo un teatro, un drama para presentar el Evangelio. Ahora sí, qué fácil predicar el Evangelio, ¿no? Toda la comunidad, se nos llenó esa casa comunal y ahí yo pude en pocas palabras decirles que Jesús les ama y que deberían arrepentirse y deberían reconocerlo como Señor y Salvador. Hicimos la oración, creo que todos hicieron. Bueno, ahora el punto, lo que les dije antes, ya escucharon. Esa es nuestra responsabilidad. Divulgar la fe, escucharon. Porque lo demás lo hace el Señor. Bueno, todo lo hace el Señor, ¿no? Pero ahora el punto es que ellos crean. Ahora es nuestra expectativa. Bueno, ¿creyeron o no creyeron? Ya escucharon. Porque ese era nuestro objetivo. Que toda la comunidad escuche el Evangelio. Queríamos divulgar nuestra fe. Ya, gracias a Dios, lo hicimos. Lo logramos, podríamos decir, ¿no? Entonces, bien, ahí estaba la comunidad ya todos evangelizados. Algo que humanamente imposible, reunirlos así nomás para que vengan a escuchar que son pecadores. No iban a ir así nomás, ¿no? Era el Señor quien obró de una o de otra manera, y ahí estaban, pequeños, grandes, de todo, ahí estaba toda la comunidad. Bueno, con diligencia, son unas fotos, ¿no? Ahí están, bueno, en los lugares ahí están un poquito ya más o menos, porque pintamos y de todo. Y con diligencia, después dice Pablo, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Entonces los misioneros pueden abrir nuevos campos. La idea sería que allá, ya, vamos para allá, y luego pues los de ahí mismo, como dice aquí en Tesalonicenses, que ellos divulguen la fe y nosotros vamos a otro campo, a otra comunidad. Esas son las misiones. Por eso Pablo hizo, ¿no? O sea, sus 3 viajes misioneros. O sea, nosotros cogiendo un poco la táctica, el método que Pablo usó acá, bueno, los copiamos, ¿no? En nuestro contexto, queremos hacer tal como nos dice la Biblia, y ahí están los resultados, ¿no? Entonces, los misioneros pueden abrir nuevos campos, pero la razón principal que nos muestra aquí es la salvación, que ellos entiendan este plan de la salvación. Pero aquí Romanos 10:9 nos dice de esta manera, ¿no? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Bueno, en este caso, ¿sí? En este versículo
Tenían que ellos pues escuchar el Evangelio y confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos para que sean salvos. Como les dije, ahora predicamos, esperemos que ellos hayan creído, y si ellos han creído, gracias a Dios, gloria a Dios, porque pues ahí van a estar ya nuevos creyentes, nuevas personas salvas en esta comunidad. La razón principal, el objetivo que nosotros lo hicimos, pues, y en todo lado tenemos que hacerlo, es la salvación. Presentar ese plan de la salvación y que todos se arrepientan y crean. Es que hay una cosa aquí, quisiera más o menos usar estas dos ilustraciones. ¿Ven? Es como, a ver, aquí usted está respirando. Algunas veces he usado esto, ¿no? Todos estamos respirando. Usted sale afuera, respira, hay aire en todo lado. Porque el aire en verdad pues es vital para nosotros. Cuando enfermamos de los pulmones y de cualquier cosa y nos falta el aire, enseguida nos ponen aire artificial, oxígeno. Pero mientras no haya esto, vean, todos estamos aquí o no veo ninguno con oxígeno, todos estamos bien, ¿no es cierto? Estamos respirando. Y nos quitan el aire, entonces empezamos a morir. ¿Sí? Imagínense que se empieza a bajar el nivel del aire aquí y todos pues empezamos a desmayarnos y a morir. Y de igual manera, miren, si yo en mi cuerpo, en su cuerpo, puede usted ha experimentado esto, donde quiera que nos pinchemos, ¿sale qué? Sale sangre. Todo nuestro cuerpo está sangre, está circulando la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es vida, es vital. Quite la sangre del ser humano, pues va a morir. Yo hago esta comparación aquí. Las personas que no tienen a Jesús están como sin sangre o sin aire, están muriendo, están agonizando, se están perdiendo para siempre porque están condenándose por su propio pecado. Es como que si le tapamos la nariz, la boca y empieza a morir, o lo sacamos toda la sangre, empieza a morir. Entonces, el Evangelio es esto. El Evangelio es esto, dar vida o revivir a las personas. No sé si usted como cristiano se identifica, eso nos dice la Biblia que un día estábamos muertos, más que muertos en nuestras transgresiones, en nuestros pecados, pero por la gracia y la misericordia de Dios, por Cristo, pues cuando llegó a nuestras vidas, nosotros volvimos a vivir y volvimos a vivir para siempre, la vida eterna. Eso es el Evangelio. Entonces lo que estoy diciendo, una persona sin Cristo, sin el Evangelio, está destinada a morirse y a perderse para siempre. Y esto nos dice el Señor, ustedes que ya tienen vida, anuncien a los demás que no tienen vida, se están muriendo, se están acabando. Pero, bueno, ahora nos vamos a las comunidades, pero ¿qué de sus propios hogares? ¿Qué de sus propias familias que no tienen a Cristo? Si usted no les predica directamente el Evangelio, pues los está matando, ayudando a que se mueran espiritualmente para siempre. Seamos claros en el Evangelio. Entonces, miren, esto es lo que nos está mostrando el Señor en cuanto a divulgar nuestra fe, porque es algo urgente y las personas no saben, no se dan cuenta, pero es una muerte lenta. Una muerte que poco a poco pues los va destruyendo y los va acabando, consumiendo el pecado y separándoles de la gloria de Dios. Entonces por eso la razón principal es la salvación. Y bueno, esta otra foto, esa fue en el viaje anterior. Divulgar la fe en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador es un mandamiento en primer lugar, ¿no? Para cada creyente. Se lo debe hacer en todo tiempo, en todo lugar, y con mucha diligencia, porque todos necesitan la salvación de la condena por el pecado. Que esté claro esto. Esta es nuestra responsabilidad. Ayudemos a los demás a que sobrevivan, o a que revivan, podríamos decirlo de esta manera. Porque parece que no lo entendemos de esta forma y como que nada pasa, pero es algo urgente. Es como, repito, al enfermo ahí que está en la camilla conectado, poniéndose sangre o con el oxígeno. Es lo mismo que desconectamos todo esto y lo estamos ayudando a morirse. Pues el Evangelio es esto. Ayudemos a los demás, a todos los que aún no conocen a Jesús.